¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este nuevo video con actualización y seguimiento a varias de las novedades calientes de estas últimas horas y que se van a dilucidar, se van a definir durante la presente semana. Tengo varias cosas para hablarles, pero fundamentalmente lo que sucede alrededor de las 154 libras, las carreras de Virgil, Ennis, Sander Sayas, obviamente, y Josh Kelly, para las cuales ha habido novedades en esta misma jornada y lo habrá durante la semana. Lo primero es que como que parece alejarse un tanto la posible pelea de Josh Kelly contra Sander Sayas y hay que empezar a imaginarse de que en definitiva veremos en su próxima pelea a Jaron Ennis contra Josh Kelly, que era la otra alternativa que tenía Eddie Hearn en caso no se diera la pelea con Virgil Ortiz. De acuerdo a ese posteo que ustedes tienen allí, hubo una novedad importante en esta jornada. ¿Por qué? Porque la jueza Silva determinó que pese al reclamo de Virgil Ortiz de que el pasado viernes había terminado, había vencido el plazo de la restricción temporal a su contrato, que le impedía negociar con terceras partes que no fueran Golden Boy, y al mismo tiempo ellos alegan, los abogados de Virgil Ortiz, de que el contrato con Golden Boy caducó en el final del 2025, cuando terminó el contrato con DAZN. La jueza mantuvo firme la restricción hasta tanto el juez encargado de abordar la situación, ese litigio especialmente del arbitraje que fue determinado para dilucidar la situación de conflicto legal entre las dos partes. Hasta que eso no ocurra, sigue bajo la restricción temporal Virgil Ortiz. En consecuencia, esto aleja obviamente la posibilidad de que se enfrenten ahora, como tenían previsto aparentemente el 30 de mayo, entonces Ennis y Virgil Ortiz. Había establecido en una de las últimas, dio muchas entrevistas Eddie Hearn en estas últimas horas, allí en Arizona, pero una de las cosas interesantes que dijo es que le había dado el plazo esta semana, era fin de línea. Si no arreglaban la situación legal de Virgil Ortiz, iban a partir a otra cosa. Y esto es importante para Virgil. Yo les había dicho en uno de los videos, al menos dentro de mi punto de vista, de que estaban cometiendo muchos errores porque estaba atrasando su carrera y empezaba a perder dinero. Si la jueza hubiera determinado que tenía razón, él ya hoy mismo habría firmado un acuerdo de 3 peleas a razón de $4 millones por cada una con Matchroom. Como esto se alarga y se estira, como que se aleja también ese acuerdo y definitivamente se puede quedar sin el pan y sin la torta Virgil Ortiz. De ahí entonces a que es una situación realmente complicada para su futuro. Habría que descartar, si se da esto que aparece, que les mostré allí en el posteo, si esto se sigue demorando, evidentemente tenemos que pensar de que queda firme entonces la pelea de Ennis contra Kelly, Josh Kelly, que en estas últimas horas también hubo una información interesantísima, porque ustedes recuerdan que Barsam Murtasaliev, el ex campeón de la Federación Internacional de Boxeo, había elevado una queja y un reclamo de que la pelea que perdió, donde perdió el título también contra Josh Kelly, se realizara de nuevo, es decir, pidió una revancha inmediata. ¿Por cuál razón? Por un error que según el equipo de Murtasaliev ocurrió allí en una de las tarjetas que fue aparentemente, fue mal establecido los números y si no hubiera ocurrido ese fallo la pelea habría terminado en empate. Fue bastante flojo el reclamo, pero se la jugaron y en esta jornada, en estas últimas horas, la Federación Internacional de Boxeo rechazó el reclamo. En consecuencia, el título de Kelly quedó firme. Él es el campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo y ustedes recuerdan que estaba en la primera fila para enfrentarse en una unificación contra Sander Sayas. Un Sayas que viene de vencer al Chino García, a Abbas Barú y ahora tendría algunos me decían, tiene otro pastelito más para almorzarse y hacerse campeón por tercera vez. No es tanto así, pero definitivamente es un rival muy accesible para Sander Sayas y obviamente el propio Kelly dijo que sí, que quería enfrentarlo y como que había ya una suerte de inicio de acuerdo para que esa pelea ocurriera. Tenía el aval de Eddie Hearn que dijo que se podría dar esa pelea siempre y cuando firmaban un acuerdo, tanto Kelly como Sayas, de que el ganador iba contra el vencedor de Ennis y Virgil Ortiz. Como aparentemente no va a ocurrir la pelea de Ennis contra Virgil,
definitivamente el plan B de Eden será enfrentar a Kelly con Jaron Ennis y eso es definitivamente lo que va a suceder. Al menos todo eso en las próximas horas seguramente va a tener una mayor cantidad de información que nos puede clarificar aún más la situación, pero definitivamente seguramente lo que vamos a escuchar es que ya descarta entonces Eden esa pelea y se enfoca directamente en llevar a Jaron Ennis a enfrentar a Josh Kelly. Va a ser también una masita para Ennis, definitivamente se va a consagrar como campeón mundial. Y en el caso de Sander Sayas, seguramente la opción que está quedando ahora en caso de no ser Kelly su próximo rival es que definitivamente la Organización Mundial de Boxeo le ordene la mandatoria, cosa que va a depender precisamente de esa pelea. Si esa pelea no ocurre, veríamos entonces contra el más alto clasificado de las 154 libras de la OMB a Sander Sayas, que ya es doble campeón y que estaba aspirando a ir rápidamente por un tercer campeonato. Todo puede suceder, no duden ustedes de que cambien las cosas a lo largo de la semana, que como les dije en el video anterior, realmente es una semana caliente. Tengo otros temas para comentarle en este video. Uno es interesantísimo porque tiene que ver con el vaquero Navarrete. Una de las grandes especulaciones que se han dado en todos los portales de boxeo, en todas las cuentas importantes, los blogueros, los fanáticos, todos especulan a quién o contra quién tendría que ir ahora el vaquero Navarrete y suena por todos lados como una ovación la unificación contra Jackie Foster. El propio Foster ya pidió la pelea. Incluso el mismísimo Navarrete no la descartó, dijo que le gustaría unificar, pero quería esperar a ver qué era lo que sucedía, como que no se estaba apresurando mucho. ¿Por cuál razón no se estaba apresurando Navarrete en confirmar y aceptar la pelea con el Jackie Foster? Porque todo, absolutamente todo, como se los puse en el título, depende de Charlie Suárez. Que acepte un step aside o no, en ese caso entonces no habría unificación. Si no acepta, si acepta, si la habría. ¿Por qué les digo todo esto? Yo tuve hoy una consulta, le envié una consulta al presidente de la Organización Mundial de Boxeo vía WhatsApp, al licenciado Gustavo Olivieri, y él concretamente, muy amablemente me respondió clarificándome cuál es la situación. La pelea de Núñez contra el vaquero Navarrete del sábado anterior se avaló bajo la condición y compromiso de que el ganador debía asumir su mandatoria de forma inmediata contra Charlie Suárez. Los dos fueron notificados, me dijo Olivieri, ellos entendieron y aceptaron tal condición. En ese caso, la Organización Mundial de Boxeo va a emitir la comunicación oficial durante esta semana. Se supone que en las próximas 48 horas tendríamos esta misma información dentro de un comunicado entonces del organismo con sede en Puerto Rico. Ustedes recuerdan, para, digamos, refrescarles la memoria por cuál razón Charlie Suárez tiene que enfrentar al vaquero Navarrete, porque en la pelea anterior se había ordenado esa revancha luego de que en las tarjetas ganó el vaquero Navarrete debido a que la pelea se suspendió antes por un corte en la cabeza del vaquero, donde se había considerado que había recibido un cabezazo, el propio vaquero dijo que lo había recibido, sin embargo, las cámaras y lo que todos vimos, se confirmó después, no fue un cabezazo, fue un golpe del filipino. La pelea debió terminar entonces con victoria por nocaut de Suárez, cosa que ya después que la pelea había tenido una definición en las tarjetas no podía considerarse. Lo único que se podía hacer era, como lo hizo la Comisión de California, declararla no contest, y lo único que podía hacer la OMB era ordenar de inmediato la revancha como se ordenó. Hubo un acuerdo, se avaló esta unificación con esta condición y en definitiva entonces Charlie Suárez es el que tiene la llave de la próxima pelea del vaquero Navarrete. De acuerdo a algo que yo estuve leyendo en la prensa filipina, su propio equipo en estos días pasados había insistido de que quieren ir a esa pelea. Definitivamente es la que va a suceder. El punto es cuándo y dónde. Y aquí está la voluntad del vaquero, que es que la pelea se realice en septiembre y bajo la cartelera de Canelo Álvarez contra Envili. Seguramente el vaquero quiere ser parte de esa cartelera que se llamará México contra el Mundo. En consecuencia, si empezamos a imaginarnos lo que viene para el doble campeón en 130 libras de la FIB y la OMB, el vaquero Navarrete deberá enfrentar a Charlie Suárez en una revancha el 12 de septiembre en Riyadh,
La única opción alternativa, que parece muy lejana obviamente, es que decida renunciar a sus 2 títulos y suba a 135 libras, cosa que parece también imposible, debido a que, para empezar, en la FIB el campeón es Raymond Muratalla y en la OMB el campeón es Abdullah Mason. ¿Alguno de ustedes lo imagina al vaquero enfrentando a Muratalla o Mason? No. En consecuencia, veremos al vaquero Navarrete en septiembre y contra Charlie Suárez.